¿Cómo está? Buenas noches. Se anunció de forma oficial, incluso con alegría, hubo bastantes abrazos, hay que decirlo, ¿no? Sonrisa. Fin de las listas del plan auge, las listas de espera me refiero, fin. Y resulta que la Contraloría hizo una auditoría y dijo que no era así, que no era verdad. Lo dijo el Contralor Ramiro Mendoza. Fue interpelado el ministro Jaime Mañalich por parlamentarios de oposición, se formó una comisión investigadora, el ministro fue a ver al Contralor, se dieron la mano, después el ministro dijo: yo no espero nada. Le vamos a preguntar directamente al ministro Jaime Mañalich, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. ¿Y usted? Yo estoy bien. ¿Por qué puso un reloj ahí? Me llama la atención. Porque doy respuestas largas, muy lateras, y yo sé que su tiempo vale oro, entonces voy a tratar de cortarlo. El de la televisión, el mío no vale nada, pero... usted, ya. Para no alargarme. Se autocontrola con el reloj. A ver, fue a ver al Contralor, ¿se conocen hace años, no? No, nos conocemos ahora a propósito de mi trabajo de ministro, que he coincidido con él como Contralor. ¿A usted no le gustó lo que dijo el Contralor? En realidad el Contralor no dijo mucho en sentido verbal. En sentido escrito, él envió un informe que fue solicitado por algunos parlamentarios, que se refiere a una búsqueda a septiembre del año 2011, 2 meses antes del término de la lista espera auge, donde señala algunos aspectos muy positivos, o sea, que las personas que están en lista de espera en realidad está acabándose ese stock, está terminando, pero por otra parte señalan en esa muestra de 6 hospitales que un número significativo de los pacientes se habría resuelto no dándole prestaciones médicas, sino por vía administrativa, lo que en el gobierno anterior se llamaba exceptuaciones. 44,45%, es una enormidad. No es una enormidad porque por 2 consideraciones que son las que observé al Contralor y que él se comprometió a enviar un informe aclaratorio. El primero es que quiero recordar que la inmensa mayoría de las patologías auge se solucionan en forma ambulatoria en los consultorios, centros de salud familiar, de manera tal que una muestra hospitalaria que se refiere solo al 20% de las garantías es necesariamente sesgada. Y en segundo lugar, que efectivamente cuando él va a estos 6 hospitales, 3 hospitales de la región metropolitana, 3 de fuera, se encuentra con las personas que van quedando ya después de múltiples esfuerzos de años, que no ha podido resolverse el problema porque no están encontrados, porque solucionaron su problema de otra manera, porque usaron FONASA libre elección o porque desgraciadamente, como ocurrió con 40.000 de las personas que nosotros identificamos en lista de espera al principio del gobierno, 1.200 habían ya fallecido mientras esperaban del año 2007 al año 2010. O sea, se murieron esperando. Se murieron mientras esperaban, no quiero decir necesariamente Esperando. Bien, sí. Bien. Muy buen dominio del lenguaje, don Tomás. Ministro, usted seguramente, porque hubo una campaña publicitaria y terminamos este asunto, incluso hay parlamentarios de oposición que quieren seguir en contra de usted un juicio o pedir a la Contraloría que siga un juicio de cuentas para que usted devuelva de su bolsillo 450 millones de pesos. No sé si los tienen, yo creo que los tienen, de todas maneras, porque esta campaña publicitaria habría sido irreal, falsa, engañosa. Yo creo que los propios diputados aclararon eso en la sesión de la Cámara el día martes. Ellos ya identificaron que el Ministerio de Salud no ha gastado un peso en campaña publicitaria, y esto es un acto muy consciente, porque el año 2003 se gastó por el gobierno, desde el Ministerio de Salud, una cantidad enorme de dinero en campañas para el auge, y la Contraloría objetó eso. No se hizo un juicio de cuentas, pero lo objetó como ilegítimo, y en ese sentido nosotros hemos sido muy cuidadosos, y el que ha hecho algún gasto en esta materia es FONASA, y en mi opinión es un gasto bien hecho, porque lo ha hecho durante todo el tiempo de batalla por esta lista de espera para que terminara, esencialmente para que la gente identificara qué es el bono auge, cómo tenía que reclamar. ¿Le está tirando la pelota a Miguel Uriarte? No, él gastó dinero, lo gastó bien. ¿No le vayan a hacer un juicio de cuentas a él? No, no hay ningún peligro. Y a diferencia mía, él sí tiene los recursos. A propósito, tiene más plata que ustedes. A propósito, ministro, el día martes que usted alude, usted se enfrentó
a colegas y parlamentarios, colegas que son médicos y parlamentarios de oposición en esta comisión investigadora, porque usted estaba con un PowerPoint, son peligrosos los PowerPoint a veces, y mostró una caricatura de un antecesor suyo, Osvaldo Artaza, que fue ministro. ¿Qué es eso? Una caricatura. Y se enojaron, claro, los parlamentarios de oposición, obviamente. Yo quisiera puntualizar, no es que se hayan enojado, específicamente uno de los diputados que fue antes presidente del Colegio Médico hizo teatro como si se enojara, porque aquí lo que ocurrió es que... ¿Cómo lo acusa de ser un falso? Absolutamente. Aquí lo que ocurrió es que se mostró un PowerPoint que se dijo, estos son los antecedentes técnicos de cómo se elaboró el plan, la ley Auge. En segundo lugar, cuáles fueron las dificultades en su implementación y señalé específicamente que la dificultad más grande que tuvo el expresidente don Ricardo Lagos para implementar el plan Auge fue las campañas que hizo el entonces presidente del Colegio Médico, doctor Juan Luis Castro, en que trató al presidente Lagos de mentiroso, al ministro de la época con bromas y caricaturas, y de hecho lo que mostré fue una caricatura del año 2003 visada por el entonces presidente del Colegio Médico en una revista institucional con la cual él hizo su campaña, porque quiero recordar, y no mostré muchas otras imágenes, él tapizó Santiago con la frase el auge es puro cuento, Pinocho, refiriéndose al ministro don Osvaldo Artaza, un gran ministro disfrazado con nariz larga, mintiendo. Y en ese contexto dije, esto era la campaña que se hacía, y este diputado dice, oye, ¿cómo se está denostando la figura? No, si no se está denostando, se está diciendo qué es las dificultades al punto en que se llegaba para que no se implementara esta ley que ha traído tanto beneficio a Chile. Y por eso usted dice que hizo una actuación. ¿Y usted golpeó ¿Castro? Sí. ¿Y usted golpeó la mesa? Yo golpeé la mesa y dije, oye, muchachos, sigamos. Pero una cosa suavecita. ¿Sí? Yo creo que los parlamentarios son muy sensibles. Ministro, para el ministerio, la lista de espera, ¿existe o no existe? La lista de espera existe, vale decir, usted es abogado y perdone que haga este tecnicismo legal, para que una persona esté con una garantía incumplida se requiere dos requisitos. Primero, que tenga una espera técnica, no se cumplió en la fecha, y segundo, que reclame. Y esto fue acuñado a propósito de la comisión investigadora que se hizo el año 2007, donde la ministra de la época dijo, yo tengo 306.000 personas con garantías incumplidas. Sin embargo, el entonces diputado Núñez dijo, no, en realidad no es así, porque para que ocurra que una garantía esté incumplida se requiere, y usa la palabra se requiere una condición copulativa, que es que el atraso y el reclamo. Y como aquí hay solo, escuche usted, solo 29 personas de las 306.000 que han reclamado, en realidad la espera es marginal porque son 29 de nada. En ese contexto, cuando nosotros tomamos el gobierno dijimos esto no es legítimo. Nosotros tenemos que considerar a todas las personas que hemos heredado. El ministro Erazo para el plan de 90 días había dicho que eran 340.000, estamos hablando de diciembre del año 2008, enero del 2009, eran 340.000, nosotros la recalculamos y dijimos, a estas personas hay que hacer como si su derecho existiera de todas maneras, y ponerlos de nuevo y resolverles el problema y los vamos a ir a buscar donde sea necesario. En ese contexto, ese stock de 380.000 personas está absolutamente resuelto, como lo reconoce la misma Contraloría en su informe por lo demás. Y en segundo lugar, desgraciadamente, cada día entran más nuevas personas, nuevas patologías que no se les cumple su garantía, y nosotros lo publicamos en la página web de FONASA. Usted se entra a fonasa.cl, lo primero que aparece es un semáforo. En verde, tantas cumplidas, en amarillo, tantas en riesgo de no cumplimiento, y en rojo, creo que son 5.800 personas hoy retrasadas, personas que deberían reclamar y pedir su bono auge para una solución inmediata a su problema. Del stock de 380.000 personas con las que nosotros nos encontramos, todos ellos tienen su problema de salud resuelto. Ministro, ¿cuántas personas no reclaman? ¿Cuántas personas no reclaman? No les cumplen y no reclaman. Lo que sabemos hoy día, en números redondos, es lo siguiente.
las garantías que se retrasan y que no reclaman, ahora que tenemos toda la información en línea y qué sé yo, y insisto, transparente para toda la opinión pública y sobre todo para los usuarios, y el sistema Auge en línea, en el cual cada persona puede meter su root y saber su propia situación, cuándo vence su propia garantía, los números son estos. Nosotros tenemos hoy 5.800 personas con garantías retrasadas y tenemos un marco de reclamos a la superintendencia y o FONASA de 80 personas mensuales. ¿Cuál es nuestro interés? Que insistamos en buscar, no podemos ir a todas partes a buscar a todo el mundo, pero esas casi 6.000 personas, 5.800 personas, tienen un derecho exigible y tienen que reclamar ese derecho a través de la página web de FONASA, la superintendencia, teléfono, lo que deseen. Ministro, recientemente un médico que se llama Ismael Miranda defraudó a FONASA en 400 millones de pesos, a ISAPRE en 200 millones de pesos, porque el señor emitió... Estamos con el ministro Jaime Mañalich. La pregunta quedó planteada: 9.766 licencias del médico Ismael Miranda, 400 millones de FONASA, 200 millones de las ISAPRE, 541 días. Hubo un procedimiento abreviado también de 541 días de reclusión nocturna para uno de los colaboradores del médico, Hugo Peña Fariña. Se la llevan gratis casi. Yo pienso, Tomás, que hay un cambio ahí bien importante que quiero resaltar. Tenemos un nuevo instrumento legal. Antes, falsificar la licencia médica no era un delito específico y se usaba por homologación, una falsificación de documento público muy difícil de perseguir. En definitiva, ahora tenemos una nueva ley en la cual esto está tipificado como delito y, como usted dice, se riega penas de cárcel, de suspensión de entrega de licencias médicas, no entrega talonarios de licencia médica, bloqueo para hacer licencia médica. El señor no fue a la cárcel. El señor no fue a la cárcel. Démosle el mérito que esta es una ley. Oye, se robó $1,5 millones y no fue a la cárcel. No voy a hablar sobre la justicia o la aplicación de la justicia, pero insisto, esta nueva ley nos entrega instrumentos para quienes piden fraudulentamente. Voy a presentar una licencia porque cualquier cosa, ¿no es cierto? Me tengo que ir de vacaciones. O quienes entregan una licencia sin mérito sean enjuiciados criminalmente y se rigen a las sanciones que están estipuladas. Creo que es un instrumento poderoso, pero quiero recordar, don Tomás, de qué estamos hablando. Estamos hablando de un fraude que cuesta a los chilenos 250 millones de dólares al año. Por eso me llama la atención la liviandad de las penas. No sé si es un problema de los jueces de la ley, perdone, pero ahí está. Yo creo que estamos rodando la ley, nosotros estamos encima, el Consejo de Defensa del Estado está encima, hemos denunciado a muchas personas, estos juicios están... ¿Usted se ha dado cuenta cómo le van los juicios, no? En general pasa poco. A la primera pasa poco, a la segunda ya puede pasar un poco más. Y además, insisto, esta ley tiene regulaciones administrativas que hemos aplicado, que es en el caso que usted señala, esta persona no puede entregar una licencia médica en un plazo de 1 año. Ministro, rápidamente, en el caso de Nenutricom, el desenlace, aquí tenemos algunos dicen suplemento alimenticio, otros dicen que era simplemente un medicamento, derechamente, y podría haber tenido, por lo tanto, penas distintas. Esa fue una distinción importante. Pero finalmente, 6 niños muertos, 59 personas con daños irreparables, algunos de ellos no los voy a contar aquí, pero quedaron fregados para toda la vida. En el lado positivo, a mí me gusta mirar el vaso así como casi lleno, tenemos en primer lugar la tipificación de una figura nueva que es el delito contra la salud pública, y eso es nuevo. Y en segundo lugar, esto nos ha permitido incorporar a la nueva ley de fármacos que se está tramitando en la Cámara de Diputados, ya fue aprobado por el Senado. Esta duda que usted hace, ¿esto es un alimento o es un medicamento?, se aclara completamente y se le da las mismas regulaciones y sanciones y requerimientos que un medicamento. En este caso, ¿usted sabe que las familias no van a poder pedir indemnización? Este caso, yo lo he dicho repetidamente, a mí me parece que el resultado de este juicio fue demasiado liviano, poco demostrativo. Aquí hubo dolo, no es que haya habido un error, que se equivocaron en la formulación, no. Sabiéndose positivamente que la fórmula estaba mal, se dijo, sigamos elaborando y estos productos vendiéndoles no solo dentro de Chile. Y lo deportaron a sabiendas. Así es.
Eso es lo que quedó demostrado, a mi mejor entender, en el tribunal. Da la impresión que la gente que tiene poder, que contrata buenos abogados, no les pasa nada, ministro. Eso es lo que pasa. Da la impresión que la la justicia es difícil de aplicar, a veces. Sí. Y no solamente la justicia, sino que el poder. Se pretende vender medicamentos en los supermercados, las góndolas, pero el ministro Pablo Longueira tuvo que retirar el proyecto porque no tenía los votos, incluyendo votos de gobierno del Partido Renovación Nacional. Dicen que el lobby está operando, pero con las velas desplegadas, ministro. ¿Usted sabe algo? Nosotros tenemos 3 leyes de medicamentos, la que crea la Agencia Nacional de Medicamentos, la Ley Nacional de Fármacos a la que hago referencia, y la ley que permite la venta a la que usted alude ahora, que permite la venta de medicamentos que no requieren receta médica fuera. El presidente de la República en esta misma semana ha insistido que esta es una ley muy importante para nosotros y que vamos a insistir en ella, y de hecho va a ingresar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, creo yo, durante el mes de septiembre, así lo hemos conversado. ¿Modificaciones? Yo diría que con pocas modificaciones. El acuerdo político que han señalado algunos parlamentarios de la oposición y de Renovación Nacional es que en la medida en que haya una figura mucho más clara de responsabilidad, de vigilancia en la Agencia Nacional de Medicamentos, ellos estarían dispuestos a progresar en esta ley. Yo creo que es una ley importante y buena. Nosotros miramos a veces con miopemente, nada personal, perdona. ¿Usted sufre miopía o no? Yo tengo miopía. Perdón, sí. nada personal por eso. Miramos con... Yo soy miope con un montón de cosas. Ayúdeme. No se preocupe, sí. Miramos con cierta dificultad las cosas como si ocurrieran solo en Santiago, solo en Concepción, donde hay muchas farmacias, pero quiero recordar que hay 50 comunas en el país que no tienen farmacia. Sí, a ver, sabe que yo tengo mis dudas con respecto al tema. ¿Por qué? Porque las farmacias se concentraron, eso lo permitió el Estado. Los supermercados se concentraron y esto lo permitió el Estado. ¿Usted sabe cuál es el supermercado más grande que hay en Estados Unidos? ¿El de mayor presencia? ¿El que tiene más participación de mercado? Supongo que es Walmart. Sí. ¿Sabe qué participación de mercado tiene? No. 7%, ministro. Esas son las diferencias. Entonces resulta que le va a entregar el monopolio a los que ya están concentrados. ¿Usted sabe cuántos supermercados hay en Tomé? ¿O en Coyipulli? Uno, pues una sola empresa. Entonces usted dice va a competir con la farmacia local. En una de esas liquida la farmacia local. Es una pelea entre grandes. Déjeme rebobinar. Hagamos un alto y volvemos en un instante. Queda poco tiempo con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. A ver, ministro, venta de supermercados, ¿es entregarle poder a los que ya están concentrados, a más de los mismos? La ley no es un proyecto para venta de medicamentos en supermercados, es para venta de medicamentos en recintos que no son necesariamente una farmacia, que pudiera ser la propia farmacia si fuera el mesón. Hoy día los grandes distribuidores son los supermercados, ¿no? Va a generar esa potencialidad, pero insisto, el espíritu de esta ley es que los medicamentos sean más accesibles y más baratos para la población. ¿Usted cree que va a ser posible? ¿Los supermercados sí. le pagan a los proveedores 90, Sí. 120, 150 días? Si no lo creyera posible, diría inmediatamente que no vale la pena seguir, porque ese es el único sentido para nosotros como Ministerio de Salud de empujar una legislación sentido como el lobby esta. en esto, ¿no? ¿De lado y lado? Yo he sentido el lobby en toda legislación e iniciativa. También, por Sí, supuesto. ¿se han acercado a hablar con usted? Mucho. ¿Sí? ¿Lobista? Hay mucha gente que hace lobby, para todos lados. ¿Sí? Nómbralos, a ver. No. ¿Ah, no? ¿Por qué no? Porque tiene que haber una ley del lobby primero. Sería una ayuda para los telespectadores para que estén, para que tomen precauciones, para que sepan leer mejor. ¿No los quiere ayudar? O sea, insisto, aquí hay conflictos de interés en cada legislación y cada iniciativa. Cada grupo más o menos poderoso representa esos intereses y uno tiene que entender que es parte de las reglas del juego y ojalá hubiera una legislación transparente al respecto. Parte de la regla del juego para los que los pueden pagar y el resto y los consumidores. Vamos a otra, don Tomás. No quiere hablar del tema. Ya, vamos a otra. Dos cosas. Atraso a los hospitales, por ejemplo, el Hospital de Concepción, sumamente atrasado. Una licitación que al principio se iba a hacer por 12.000 millones de pesos, lo encontraron caro, la bajaron a 8.000, le sacaron cosas, después hay una licitación pendiente por creo que 4.000. ¿Qué pasa?
Durante este gobierno se está llevando adelante una cantidad de obras hospitalarias enorme y efectivamente hay dos hospitales que registran atrasos de cierta significación. El Hospital Regional de Concepción, que en realidad tiene dos elementos. El primero es la construcción dentro del hospital, del hospital traumatológico, que va bien. Y la segunda es la reparación de la torre terremoteada por el 27 de febrero. Allí efectivamente el margen de dinero que se dio, el presupuesto para la licitación quedó exiguo respecto a los costos actualizados de construcción, que en Chile han subido muchísimo, sobre todo por la mano de obra, y hubo que ponerle un suple que ha significado una demora en la implementación de ese hospital. El otro es el de Rancagua, que está demorado 6 meses. Ministro, ¿qué pasa con el proyecto que regula el sistema ISAPRE y que creó el Plan Garantizado de Salud? Ese proyecto como detenido en la Cámara de Diputados. Está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, está muy lento. Yo creo que hay poco ánimo de legislar y lo lamento enormemente porque aunque sea el caso que las personas afectadas por esta falta de regulación son las de más recursos de nuestro país, beneficiarios de ISAPRE, 3 millones de personas, eso no implica que tengamos que desatender sus derechos y no crear una ley como esta que dé transparencia, en fin. Además, quiero recordar que esto tiene un efecto adverso gigantesco, que es que el 95% de las reclamaciones ante la Corte de Apelaciones en Chile se refiere a los aumentos de precio base de la ISAPRE, lo que quiere decir que no hay... Es una acogida. Pero insisto, tener a los jueces dedicados el 95% de su tiempo, de su trabajo a este tema, habla de que es imprescindible y urgente tener una legislación en esta materia, que es lo que nosotros hemos empujado y propuesto, pero ha costado mucho sacar adelante. Estamos terminando, ministro. Le tengo que preguntar por la fetidez. Usted me imagino que ya... No, si usted tuvo una actuación como estelar, Freirina y los cerdos. Está como megalópolis, pero de cerdos. Resulta que está creciendo la población y resulta que tenía que disminuir. Sí, iban a nacer, pero está todo atrasado. Ahora se dice que aumenta, no se están cumpliendo con los compromisos. ¿Qué sabe usted? ¿Usted fue para allá? La situación desde el punto de vista sanitario es la siguiente. Nosotros usamos dos instrumentos legales ahí. Uno, una alerta sanitaria que venció el 30 de agosto recién pasado, que permite al Ministerio de Salud vacunar, tratar gente, tratar agua, impulsar al SAC, hacer determinadas cosas. Y la segunda es un sumario sanitario que determinó que la planta debía cerrarse, hacerse una nueva evaluación ambiental y si el Ministerio del Medio Ambiente, con autorización posterior de salud, estimaba que era prudente, realice. Esa fecha es el 25 de noviembre. La autoridad regional en este momento es el intendente, porque nosotros no tenemos, insisto, potestad más allá de la autoridad sanitaria. Pero el decreto del Ministerio de Salud que obliga a cerrar esa planta está vigente. El único que lo puede levantar es el Ministro de Salud o la Corte. Y yo no tengo ningún motivo en lo personal para levantar... ¿Ha hecho un seguimiento del asunto? ¿No? He hecho un seguimiento. La población de cerdos, el censo de cerdos, por usar la palabra, está disminuyendo a menos velocidad de lo necesario. Nosotros estimamos que se requiere sacar de allí 33.000 cerdos semanales y la empresa está sacando 12.000 cerdos semanales y es por eso que el intendente tiene que ponerse las pilas y obligar a que esto ocurra, porque de lo contrario nos vamos a encontrar en una situación muy rara en la cual la empresa no va a haber cumplido el 25 de noviembre con la erradicación completa de los cerdos que allí están. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Tenía más preguntas. Gracias, ministro. Gracias a usted. Que esté muy bien. El ministro Jaime Mañalich nos acompaña esta noche. Buenas noches.